Su Mundo TV. Buen día, amigos televidentes. Estamos aquí en Su Mundo TV y en su programa Ciencia y Más. Recuerden que deben localizarnos en los canales 101 y 1101 HD de Claro, en el canal 46 de Win Telecom, canal 10 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV. Tenemos en el día de hoy un tema candente, un tema de actualidad candente que no podemos dejar de tratarlo. Y para eso tenemos con nosotros, y hago una presentación excepcional, porque es excepcional, a el ingeniero Juan de Dios. Es un productor de este programa, como ustedes conocen, pero en este caso nos va a tratar un tema de que todos ustedes están esperando. Ahora mismo lo sabrán. Juan de Dios, voto electrónico. Saludo al país, un placer estar con ustedes en esta mañana, compartir la visión del país y el del mundo, lo que nos rodea y todo lo que acontece en el día. Es decir, el mundo cada día aumenta a velocidades de manera exponencial. Las informaciones son vitales para contener datos y esos datos convertirlos mañana en conocimiento. Miren, señores, en el Senado de la República aprobaron la ley electoral, es decir, la modificación de la ley 1519. Recuerdan que nosotros teníamos una ley electoral que se aprobó en el 2019, por eso que le dicen 15, fue la ley 15 del 2019. Entonces esa ley se modificó en el Senado en esta semana. Anteayer se aprobó en segunda lectura en el Senado, ahora pasa a la Cámara de Diputados y cuando se apruebe, ya en este caso va al Senado y finalmente va al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo objeta o lo promulga. Porque el encargado, según la Constitución de la República, el artículo 128, el Poder Ejecutivo es el que promulga las leyes. Sin embargo, la misma Constitución habla, en el artículo 93, dice que el Poder Legislativo, ahí que emanan las leyes, es decir, nacen, se hacen leyes. Pero el Senado y la Cámara de Diputados, que es el Congreso, que es lo que llamamos Poder Legislativo, son ellos que hacen las leyes, pero aparte de las leyes, ellos tienen otras funciones. Mucha gente no sabe que un legislador no está ahí para darle dinero a nadie, no está ahí para darle un comedor, una estufa, un tanque de gas, no. El legislador está ahí para fiscalizar, legislar y representar. Entonces, por eso que entra una dicotomía entre el barrilito y el cofrecito, porque el barrilito y el cofrecito es una especie de fondos públicos que se le da a los legisladores para hacer obras sociales. Las obras sociales o las actividades sociales lo hace el Poder Ejecutivo en caso de que si quiere, porque tiene departamentos, tiene direcciones que tienen que ver con políticas sociales. Pero, como decía, el legislador está ahí para hacer ley, para legislar y fiscalizar, ver cómo se gastan los recursos públicos, puede objetar o interpelar, no objetar, interpelar a un funcionario público que entiende que no está haciendo su función. Es el poder, según el espíritu de los poderes de Montesquieu del siglo XVIII, ya en 1754, ellos planteaban que el poder legislativo es el poder más importante dentro de un sistema republicano, porque los poderes legislativos, el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial nacen en los sistemas presidencialistas. El sistema republicano, no presidencialista, el sistema republicano. Y a raíz del siglo XVII, cuando llega la Ilustración, el siglo de las luces, esos hombres filósofos con una idea clara de que cómo debería ser el mundo, sobre todo en Europa, estaba Denis Diderot, de Alembert, Jean-Jacques Rousseau, estaba Montesquieu, estaba el señor Voltaire, un grupo de hombres, filósofos,
pensante, que entendía que el rumbo del Estado, el rumbo del poder, tenía que ser diferente a la monarquía absoluta, que sí existía en aquellos tiempos, porque una monarquía absoluta es cuando el rey tiene todo el poder. Entonces ellos decían no. Entonces ahí ustedes saben eso, en el devenir del tiempo nació el enciclopedismo en 1751 por Denis Diderot. Entonces ese enciclopedismo se dedicó a informar, a abrirle los ojos a la gente, es decir, que la persona tuviera una conciencia clara de lo que debería ser el Estado. Y eso trajo al traste en el 1789 lo que llamamos la Revolución Francesa, la toma de Bastilla, cuando sacan al rey de ahí. Entonces eso fue posiblemente el movimiento lo más grande que ha tenido la sociedad a nivel global en términos de transformación política, social, cultural, como ese movimiento llamado la Revolución Francesa, que se gestó en Francia en 1789, con un grupo de hombres y mujeres que creían que el mundo debió tener otro rumbo. Y eso se llamó más adelante, desde el 1789 hasta ahora, se llama la Edad Contemporánea, porque después de la Edad Media surgió lo que llamamos la Edad Moderna. Entonces, lo que cambió, el acontecimiento que cambió de que el mundo no fuera Edad Moderna, fue la Revolución Francesa. Entonces, viniendo aquí, el Congreso, la Cámara del Senado, aprobó esa ley, la ley electoral. Ahora, ¿cuáles son las novedades que tiene esa ley? Bueno, o cuáles son las discusiones que se hicieron ahí. O el PLD planteaba que el voto electrónico debió estar en la ley, o el voto automatizado, lo que trajo un trauma en el sistema político dominicano o en el sistema electoral dominicano. Porque, recuerdan, el 6 de octubre del 2019 nació una crisis política en el país, sobre todo en el partido de gobierno, que era el PLD, porque Leonel Fernández alegó que le hicieron fraude en este proceso electoral. En este caso, una primaria que hizo el PLD, que es la primaria abierta, simultánea, que se hicieron aquí. El PRM decidió hacer una primaria cerrada. En este caso la ganó el presidente Luis Abinader, que era en la escogencia del candidato del PRM. El PLD lo hizo abierto. Ya ustedes saben lo que pasó. Leonel, que estaba ganando con 88% de los votos escrutados, y en fracción de segundo, que ya cuando estaba el 94% de los votos escrutados, ya Gonzalo lo había superado a él. Entonces Leonel entendió que ahí se utilizó un algoritmo, algo pasó. Y el partido... Juan Diego, disculpa, sí, pero para Leonel no debió ser una sorpresa, porque cuando él le ganó a Danilo una convención, Danilo dijo que lo derrotó el Estado. Correcto. Danilo no dijo me derrotó Leonel, dijo me derrotó el Estado. Entonces yo no sé los detalles de ese proceso, pero al final de la jornada no es descartable que a Leonel lo haya derrotado el Estado también. Así el Estado derrota. Así es, usted sabe que... Claro, haciendo trampa, alterando cuestiones. Si hay un Estado de derecho, hay principios y hay respeto, eso no ahí a lo que agarra el bono. Se impondría, si hay respeto, lo que diga la mayoría de los que están convocados para ese evento. Sí, a lo que agarra el bono. Cuando digo a lo que agarra el bono, ahí se hace todo, de todo, sí, para que se imponga el candidato, sí, claro, del poder, porque el que tiene, porque el que es presidente de un país, señor, usted no se imagina la capacidad de maniobra que tiene, porque ya es casi dueño del país. Sí, pero eso tiene. Entonces, en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho eso no pasa. Sí, porque es que hay una cosa. También se expone a que en algún momento pueda el mismo presidente tener que responder ante los tribunales. Correcto. Por violaciones. Y donde existe una justicia independiente, con más razón. Correcto. O sea, que el presidente puede llegar a la cárcel por cosas como esa, si hay respeto. Sí, como usted bien dice, profesor, en un Estado de Derecho, obviamente lo que estamos diciendo no pasa. Ahora, un Estado donde supuestamente, en teoría, dice que es un Estado social, democrático y de derecho, pero en la práctica eso no se cumple. Y no hay un tribunal que obliga tampoco que el Poder Ejecutivo
o la gente que ostentan las funciones públicas cumplen con la Constitución de la República. Entonces, ahí es que está el quid del asunto. Entonces, hablando de la ley electoral, señores, las discusiones que se hicieron en el Senado en esta semana fue por eso, porque el PLD, como le fue bien con el voto automatizado o el voto electrónico, quiere que le impongan voto electrónico, porque con ese voto ellos entienden que va a ser más eficiente, que el proceso va a estar mejor, pero la Fuerza del Pueblo dijo que no, y el PRM, que está en mayoría en el Senado, dijo que no. Entonces los senadores del PLD salieron del hemiciclo. Son como 3 senadores ellos. El senador de Elia Piña, Iván Lorenzo, el senador de Independencia, Valentín, el senador también de Barahona, el señor José del Castillo Sabiñón. Son los 3 senadores del PLD que decidieron salir porque a ellos no le aprobaron la ley como ellos querían. Y la Fuerza del Pueblo también salió alegando porque ellos no están de acuerdo que se aprobara la ley con el voto automatizado. Y el PRM lo dijo también, por el trauma que pasó en las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020. Y ustedes saben lo que pasó, cómo se decidieron organizar el proceso electoral en todos los municipios cabeceras con el voto automatizado, y los municipios que no fueran cabeceras lo iban a hacer con el manual, porque en algunos lugares se votaba manual y en algunos no. Entonces ustedes saben lo que tiraba la página. Cada vez que la gente iba a votar, salía el voto con el candidato del PLD, casi en todos los casos. Ya tenían un fraude montado. Entonces, y eso generó la marcha que nosotros sabemos el 27 de febrero del 2020 en la Plaza de la Bandera. Ya ustedes saben todo de más historia. Vino el COVID, un desastre, postergaron las elecciones. El 5 de julio, las elecciones presidenciales y congresuales, la perdió el PLD. Entonces, esa ley creo que se va a aprobar en la Cámara de Diputados, pero hay otra novedad. Por ejemplo, Félix, la ley también plantea el artículo 224, sobre el 80% de los recursos que se le dan a los partidos, a cuáles partidos se le va a dar y cómo es que se le va a distribuir. Por ejemplo, si un partido, la ley decía ahora, la ley 33-18, en el artículo 65, plantea cómo un partido sea un partido mayoritario. Dice el partido debe sacar no menos del 5% de los votos en el proceso electoral. Una vez más que saca no menos de ese 5%, entonces ya se convierte en mayoritario. Pero no te habla de nivel de elecciones, solamente te dice el 5%. Entonces, como no te habla de nivel, lo racional es que te cogen todos los niveles y sacan la media. Entonces, dentro de la media... entonces, observar, Juan de Dios, sí, que cuando tú dices los niveles, porque tenemos muchas personas escuchando y mirándonos, entonces, cuando se habla de niveles, se está refiriendo a elecciones congresuales, y elecciones municipales y elecciones presidenciales. Correcto. Entonces, tener en cuenta todas las elecciones en las que un partido determinado participa, para entonces, en base a una especie de promedio, así es, entonces determinar si el partido será un partido mayoritario o no. Así es. Se ha planteado que se tome solamente el nivel presidencial. El nivel presidencial, correcto. Como el voto electrónico, el PLD lo rechazó, la Fuerza del Pueblo, el PLD quería que fuera voto electrónico, la Fuerza del Pueblo y el PRM lo rechazó, y como el PRM y la Fuerza del Pueblo hacen la 2/3 parte, en este caso se aprobó la ley. Ustedes saben que hay leyes que son de ordinaria y algunas que son orgánicas. Las leyes orgánicas son aquellas que necesitan de la 2/3 parte del quórum. Entonces, la ordinaria necesita la mayoría. La mayoría absoluta significa que la mitad más uno. Pero debe haber quórum. Bueno, entonces, en este caso, el PRM y la Fuerza del Pueblo hacen quórum. Entonces, si ellos están ahí, entonces la 2/3 parte, ellos tienen más de la mayoría de la 2/3 parte, porque el PRM y el PLD y la Fuerza del Pueblo tienen 29 senadores.
Entonces, aunque el PLD no participó, pero como quiera aprueban la ley. Entonces, esas son las leyes orgánicas y la ordinaria. Eso lo establece el artículo 212 y el artículo 112 y el artículo 110. La ordinaria y la ley orgánica. Las leyes orgánicas tienen que ver electorales, administrativas, el presupuesto nacional, todo eso, económico. Eso es un tema que se refiere a esto. Ahora bien, yo decía con el caso del partido mayoritario, porque se confunde mucho con un partido mayoritario, no. Porque en el proceso electoral pasado dijeron que Leonel no había sacado, o la Fuerza del Pueblo, el 5%, a pesar de que en un nivel había sacado un 8% en el nivel presidencial. Pero como en la alcaldía se quedó muy bajo, en el nivel de los diputados y los senadores se quedó muy bajo, entonces cuando se sacaba la media quedaba como 4.5. Y como la ley dice, en el artículo 65 de la ley 33-18 tenía que ser no menos del 5%, entonces lo redondearon, pero no llegó al 5%. Por tanto, entonces cuando fueron al tribunal administrativo, superior administrativo, le falló a su favor porque había una resolución de la Junta Central Electoral que no le da como partido mayoritario a la Fuerza del Pueblo. Entonces, ellos lo gestaron, incoaron un recurso en el Tribunal Superior Administrativo y en ese tribunal, después de 2 meses, fallaron a su favor. Porque alegaban el artículo 74, numeral 3, el principio de favorabilidad, principio de racionalidad. Es decir, que si hay un proceso abierto, entonces, si hay duda en una ley, entonces la ley favorece al reo, es decir, o a la persona al afectado, correcto. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué dice el artículo 224? El artículo 224 lo que te dice a ti, que no importa el nivel que saca el partido el 5%, ya es partido mayoritario. Entonces, ¿pero qué te dice? No te dice no menos del 5%. Ahora en este caso, el partido que saca más del 5% en cualquier nivel, ya es partido mayoritario. Por ejemplo, si el PLD en el nivel de senadores no sacó el 5%, pero si lo sacó en el nivel presidencial, ya, correcto, ya es partido mayoritario. Y si el PRM en el nivel presidencial no sacó el 5% o lo sacó en el nivel municipal, ya un partido mayoritario. Eso es lo que dice la ley actualmente. Pero anteriormente no decía eso. Entonces, ¿qué significa un partido que es un partido mayoritario? A partir de ahí se va a distribuir el 80% de los recursos que le da la Junta. ¿Ustedes saben lo que es eso? A veces la Junta le da 1.000 millones de pesos a los partidos. Porque los partidos, mucha gente ve los partidos así. Los partidos no tienen que ser así como aquí lo tienen. Aquí tienen a los partidos como una corporación electoral, es decir, solamente por fines electorales. Los partidos van más allá de fines electorales. Los partidos están ahí para jugar un rol para el bienestar de la sociedad, pero también para que la democracia funcione. Ahora, el rol más importante de la democracia, ¿cuál es? Bueno, el proceso electoral, el voto, que la gente sea importante, pero participando, pero también votando por un partido. Entonces, cuando los partidos tienen mucha gente que votan por ellos, se considera que un partido fuerte. Entonces, cuando la gente sale a votar en un proceso electoral, mucha gente, 70, 80%, se considera que el sistema democrático es un sistema democrático fuerte. Pero los partidos políticos dominicanos no tienen un diseño de que estos partidos sean democráticos. No, ahí se impone lo que diga un grupo, pero tampoco no le dan formación a sus miembros, porque la ley manda que formen a los miembros, que los manden a la universidad, porque tú no puedes poner un dirigente así solamente por así. Tiene que saber la ley, tiene que saber la Constitución, que es un país, que es una sociedad organizada, todo eso. Pero los partidos aquí no creen eso. Los que tienen los recursos por fines electoralistas. Entonces, el 12% de los recursos va a los partidos que sacaron el 1%, más del 1%, hasta el 5%. Es decir, en ese rango, de 1 a 5%. Es decir, si usted sacó un 4, un 3, un 2, un 4.5, entonces el 12% de los recursos le van a pertenecer a esos partidos. Es decir, por eso los partidos minoritarios no tienen muchos recursos y los mayoritarios sí.
y el otro 8% que sobra se le va a dar a los partidos que sacaron menos del 1%. Pero ustedes saben que la ley planteaba la pérdida de la personalidad jurídica, la personería jurídica de los partidos. La personería jurídica de los partidos se pierde cuando los partidos sacan menos de un 1%. Pero tú dirías, bueno, hay una contradicción, una incongruencia con lo que dice la ley, porque la ley dice también que hay que darle recursos, el 8% de los recursos a los partidos que sacan menos del 1%. No, lo que pasa es, la ley también tiene principios, condicionantes. Entonces, esas condicionantes que tiene la ley o condiciones están ahí. Por ejemplo, si un partido saca menos del 1%, pero saca un regidor o un alcalde, tú no lo puedes sacar del sistema político. Eso es lo que sucede. O sacó un diputado o un senador, a pesar de que no sacó el 1%, que es lo que establece la ley. Ahora, si no sacó ni un representante y sacó menos del 1%, ahí entonces desaparece como un partido. Perdería la personería jurídica. Entonces eso es lo que pasa. O sea que un partido que participa en las elecciones y lleva muchos candidatos en diferentes, representando distintas comunidades en todo el país. Y ocurre que en un municipio del país, de los 158 municipios, digamos, en un municipio del país, saca un regidor, eso ya le da validez al partido entero, aunque haya sido barrido aplastantemente en todo el resto del país, en los 157 municipios, con uno solo que obtenga ya le da validez, no puede sacarlo. Así mismo es, Félix, así mismo es. Entonces, y como yo decía, los partidos, ya los partidos están en la calle, y un partido político no surge con ese fin, porque los primeros partidos que surgieron en el mundo surgieron en Roma, los timates y los populares, ya en el 81, 70, 79 antes de Cristo, Lucio Félix y Sila ya era uno de los grandes líderes del partido de los timates. Luego en la Edad Media surge otro partido como los gibelinos y los guerzos. Entonces eran partidos que estaban ahí, que tenían características rurales, porque la Edad Media no fue más que un sistema que se instauró, un proceso a través del feudalismo. Entonces, el feudalismo no es más del feudo, que venían de grandes porciones de territorio, de terreno, que tenía un señor ahí, entonces tenía vasallos. Entonces, se caracterizó así, se llamó el oscurantismo, que fue una época de pérdida para la humanidad, porque ahí no se cultivó el intelecto. El intelecto surge ya con la Edad Moderna, con el Renacimiento, con los grandes escritores como este señor Juan Luis Vives, Tomás Moro, el gran Erasmo de Rotterdam, con su obra, ustedes saben, entonces, Elogio de la Locura. El Elogio de la Locura. Correcto, que fue una obra famosa y muy importante en ese proceso de renacimiento, dentro del renacimiento tardío. Entonces, ¿qué pasa? Luego surgen otros partidos también, surgen en el siglo XVIII, ahí en Inglaterra, los Whig, que eran un partido, los partidos más viejos. Ahí está también los partidos laboristas, surgieron. Luego se fueron conformando los partidos políticos en el mismo Francia, los jacobinos y los girondinos durante el proceso revolucionario en 1792. Los que se sentaban a la izquierda y los que se sentaban a la derecha. Los jacobinos se sentaban a la izquierda y los girondinos se sentaban a la derecha. Los jacobinos eran los que dirigía Maximiliano Robespierre. Entonces, ellos eran los que eran del pueblo, la gente llano de abajo. Por eso que le decían los que estaban ahí a la izquierda. Entonces, los jacobinos, los girondinos eran los que se sentaban a la derecha, eran ya gente grande intelectuales, de la clase social, la aristocracia, que eran conservadores tradicionalmente, que querían la monarquía constitucional. No querían que se aboliera la monarquía allá en Francia. Ellos querían una monarquía constitucional, permanecer el rey, pero con un parlamento, como es Inglaterra, como es España. Pero después los jacobinos se impusieron, acabaron entonces con
la monarquía. Por eso que hoy en Francia no hay rey. Entonces, había un grupo que se sentaba en el centro que se llamaban los Brisontinos, que eran del señor Jean-François Brissot, que en honor a él se llamaban los Brisontinos, se llamaban los Montagnards porque fueron a la montaña, que eran los que estaban ahí en el centro. Y ahí había otro grupo que eran solamente los grandes intelectuales franceses, solamente selectos, que querían llegar al poder a través de la intelectualidad, lo que creían que la intelectualidad debe gobernar, solamente los grandes intelectuales, la aristocracia. Entonces ese grupo se llamó los Cordeliers, les Cordeliers. Ahí estaba Danton, después que salió de Jacobino, ahí estaba también Magat, unos grandes intelectuales franceses, pero fracasó porque ellos no tenían carisma, solamente tenían conocimiento. Y la política tiene su diversidad. Eso es lo que sucede. Entonces, hablando aquí en República Dominicana, Félix, hay un tema que debemos tocar que es sumamente importante. Es la denuncia que está haciendo el PLD sobre la supuesta compra de alcaldes que está haciendo el gobierno del PRM. El PLD está como un avispero, porque el PLD dice que el PRM está comprando o son sacando los alcaldes de los partidos de la oposición. Y yo diría, pero esa práctica lo alimentó el PLD. Yo no estoy de acuerdo con esa práctica, ni que lo hiciera el PLD, ni que lo hiciera el PRM, porque yo soy un hombre democrático, yo creo en la democracia, yo creo en la participación y creo en el fortalecimiento del liderazgo. Entonces, el gobierno está embarcado en un proceso de reelección. Todo el mundo sabe que el presidente de la República podrá optar o podía optar por un nuevo mandato, un nuevo periodo, porque lo establece el artículo 124 de la Constitución de la República, que son 2 periodos. Pero el presidente quiere ganar su reelección. Entonces, ustedes saben que el presidente de la República le está dando muchos recursos públicos a la Liga Municipal Dominicana. La Liga Municipal es encargado de también entregarle muchos recursos y hacer obras municipales. Entonces, ¿por qué? Entonces, ese dinero, como nunca antes, los alcaldes o las alcaldías recibían tantos recursos como lo están recibiendo ahora. Entonces, dice el gobierno, como el apoyo que le ha dado a los alcaldes han sentido que el gobierno está cerca de ellos y ellos están pasando al PRM. Pero yo no creo eso. Independientemente, podría ser que sí, que le entregaran muchos recursos, pero yo no creo que nadie pasa a un gobierno o a un partido de gobierno por amor al arte. Vamos a hablar claro. Vamos a hablarle claro al pueblo. Eso es mentira. Eso es falso. Y sobre todo que la entrega de recursos a los ayuntamientos es legal, está registrado, y debe ser. Sí, está registrado. Entonces, cuando se cumple con algo, entonces un problema o se quiere que se le agradezca, y no hay que agradecer nada porque es un deber. Así es. Por lo tanto, los partidos los gobiernos deberían cumplir con la ley. La ley mandaba que la ley 176-07, que es la ley sobre los municipios, de la alcaldía, asuntos municipales, manda que el 10% de los recursos del Estado deberían destinarse a los municipios. Porque, ¿qué pasa? Los municipios son especies de gobiernos locales. Porque sí, un alcalde tiene el poder. En muchos lugares del mundo, en los países desarrollados, la alcaldía que dirige, por ejemplo, la policía del municipio, dirige lo que tiene que ver con salud, la escuela y todo eso. Lo que pasa es que aquí todo está centralizado en el gobierno central. Pero en la mayoría de los países no es así. Porque un alcalde, mucha gente cree, es para recibir, di que no para recoger basura. No es verdad. No. Los alcaldes diseñan proyectos, proyectos agrícolas, proyectos de acueductos, proyectos de asuntos municipales sobre medio ambiente. Los problemas del municipio, ¿quién lo resuelve? El gobierno local. En este caso, el alcalde. Lo que pasa aquí, no le dan ese poder. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, en Estados Unidos es así, en Francia es así, en España es así. España tiene más de 8.000 municipios. Mucha gente no sabe eso. Hay municipios que tienen 53, 54 votos.
pero lo que pasa es que el gobierno le destina los recursos y ahí se resuelven los temas. Porque yo creo, si los municipios reciben recursos, podemos resolver muchos problemas, a menos que no sean corruptos. Porque ahí es que está el problema. Entonces, el PLD acusa al PRM de que el PRM está comprando o está en proceso de comprar los alcaldes que son del PLD. Es verdad, muchos han pasado del PLD al PRM, al gobierno, porque a nadie le gusta estar fuera del gobierno. Los partidos tienen en sus estatutos, en su carta sustantiva, un conjunto de requisitos para asuntos de candidatura. ¿Cómo se podría encajar esto con la gente nueva que pasa de otro partido que llega? Sí, precisamente. Porque al pasar a ese partido ya abandonó el otro, no se puede hablar de un acuerdo entre partidos. Correcto, precisamente eso es lo que yo quería explicar antes de irnos a la pausa. Y qué bueno que hiciste esa pregunta y que el pueblo te lo va a agradecer, Félix. Ustedes saben que los partidos políticos tienen estatutos, tienen reglas de juego. Para los que militan, los miembros, los que quieren ser diputados, senadores, deben estar militando en el partido durante un tiempo, durante un tiempo, entonces ahí tú te adquieres derechos. Y esos derechos te permiten ser candidato por esta organización. El PRM, en el artículo 93 de su estatuto, tiene que para ser candidato debe tener no menos de 5 años dentro del partido. Ahora bien, el PRM ya sacó esos alcaldes de la Fuerza del Pueblo o del PLD, pasan al PRM. ¿Cómo van a ser candidatos del PRM si no tienen el tiempo? Te van a violar entonces el estatuto. Y otra cosa, el PLD dice, no están sacando los alcaldes, los diputados, los senadores, pero es que el problema es la Constitución de la República dice que se eligen personas. El artículo 22 de la Constitución de la República dice que cada ciudadano tiene derecho de ser elegible y elegido. Entonces, si la Constitución dice eso, una ley no puede venir a prohibirle a un legislador, a una autoridad electa, que se vaya del partido. No, la ley no se lo puede prohibir porque la Constitución de la República establece en el artículo 7 que ninguna ley, ningún decreto, ningún reglamento, ninguna resolución, ningún memorando, nada que no esté de acuerdo a la Constitución, que todo esto es nulo. Lo que no está de acuerdo con la Constitución es nulo, en pleno derecho. Nulo de pleno derecho. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, si usted hace una ley que prohibiendo que la gente se vaya del partido, ¿qué va a pasar? No, el mismo Tribunal Constitucional lo va a objetar. Si no, no. Y además es nulo en pleno derecho. Eso no existe. Porque la Constitución te lo está diciendo. ¿Por qué el PRM hizo la asamblea? El año pasado lo hizo porque tenía en su estatuto de que la no reelección, pero la Constitución de la República le está dando la reelección al presidente de la República. Entonces los estatutos del PRM que estaban no de acuerdo con la Constitución, entonces ellos tenían que ir a una asamblea para cambiarlo. Entonces, eso es lo que está pasando. Pero yo creo que hay que modificar la Constitución. Poner eso es lo que está diciendo el PLD. Porque yo no creo en el transfugismo, porque eso es transfugismo. Y eso daña, lacera los partidos políticos, daña el sistema político. No, porque hoy, por ejemplo, yo soy del PLD, por ejemplo, gana el PRM, entonces yo voy al PRM, así sí es fácil. Yo soy de la Fuerza del Pueblo, gana el PLD, voy para el PLD. No, es que eso daña la actividad política. Y en la mayoría de los casos se toman ejemplos a veces que no son de acuerdo a la República Dominicana. Por ejemplo, Félix, ponen ejemplo, que en los países desarrollados, como el caso de España, Inglaterra, un diputado no puede irse a otro partido, así, porque si se va, el cargo se queda en el partido. Es verdad. Ahora hay que analizar por qué. Lo que pasa es que hay sistemas que existen que son muy complejos. Estos sistemas, sistema presidencialista, sistema semipresidencialista, sistema parlamentario y sistema monarquía constitucional. Por ejemplo, en Inglaterra lo que existe es una monarquía constitucional. Ahora, ¿qué es una monarquía constitucional? Existe un rey y existe un parlamento. Entonces el parlamento escoge el primer ministro. El primer ministro es el jefe de gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del parlamento se escoge
el primer ministro. Es decir, los partidos que ganan escogen el primer ministro. Por eso que en esos países el diputado que se va se queda el cargo en el partido. ¿Por qué? O si se va un diputado y en el caso de que ese diputado se fuera del partido y ese partido había ganado por un voto, ¿qué va a pasar? Ese mismo diputado puede sacar al primer ministro del poder. Porque por eso el sistema es fuerte. Para cuidarse de que el partido ganara el poder y pusiera al primer ministro, también el sistema lo cuida a él como partido. Cuida al jefe de gobierno. Entonces, por eso cuando se va del partido se queda el cargo. Porque si se va del partido, él le puede hacer un lío el que está ahí. También pasa en España. En algunos casos en América Latina pasa. Por ejemplo, en Uruguay, porque también el Senado, por ejemplo, Uruguay tiene el Senado ahí, pero y la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa? Cuando en Uruguay se va a escoger los jueces o el ministro de Justicia, ¿quién lo coge? O el Parlamento. Pero también en Argentina, también en Brasil, también en Guatemala. En Guatemala hay un sistema unicameral, es decir, de una sola cámara. Ahí ellos son los que ponen los jueces, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Tribunal Superior Administrativo, el presidente del Tribunal Superior Electoral. Entonces, en caso de que ese poder es que pone a esos jefes, a esas autoridades, ¿qué va a pasar si se va uno del partido? Puede hacer que el partido que ganó la mayoría no ponga esos jueces o no ponga el ministro de Justicia. Entonces, por este caso, entonces, cuando los parlamentos son fuertes, entonces se impone de que los legisladores no se pueden ir de un partido a otro partido. Si se van, entonces el cargo se queda en el partido. Pero aquí no, porque nosotros tenemos un sistema presidencialista único. Y el sistema presidencialista cuida el poder ejecutivo y cuida el poder en masa que tiene el gobierno. Por eso que ustedes lo ven así, porque ustedes ven que la Constitución le da el poder mayormente al poder ejecutivo. Entonces usted ve que muchos legisladores se van a otro partido y no se queda el cargo al partido que lo eligió. Que lo lógico, y si un partido te eligió a ti, lo lógico es que el cargo pertenece al partido. Eso es lo lógico, porque ese partido dio sus recursos, sus miembros, sus militantes, porque usted ganó con esa militancia. Usted se imagina que mañana yo gano una diputación con el PRM y cuando gana la Fuerza del Pueblo yo voy y dije para la Fuerza del Pueblo. ¿Quiénes fueron los que votaron por mí? Fueron la militancia del PRM. Entonces, ahí es que está el quid del asunto. Por eso yo creo que hay que cambiar esa metodología, porque eso le va a dar más fortaleza a los partidos, porque no debemos apoyar esa vagabundería, porque es una vagabundería. Y todo aquel que va a otro partido es buscando beneficios personales, beneficios individuales, no beneficio común, ni beneficio colectivo. Eso es mentira. Entonces, Juan ¿qué hay que hacer? No se puede descartar que un alcalde, digamos, electo en un partido, su partido se debilita mucho al extremo que él sabe que él no ganaría como candidato de ese partido. Entonces él se pasa al otro. Con el apoyo del otro y amigo personal y beneficiado de su gestión, entonces él gana en el nuevo partido. Sí. Pero él tiene derecho a 5 meses después de estar ahí, buscar una justificación adecuada que siempre va a aparecer y volver para el sitio. Así mismo es. Así volver a mismo. su partido original. Así es. Ese es un derecho que tiene. Sí, sí. Entonces yo creo que hay una carta que es muy delicada en ese sentido. Y el PRM debe, porque es el que está señalado, debe chequear esa situación y en última instancia entonces también hacer cambios en las cuestiones estatutarias. Correcto. En sus estatutos tiene, así como ha hecho cambio hacen cambio los partidos por cuestiones de facilidades, de lo que tú señalabas de la reelección, en el caso del PRM. Sí. Eso es un cambio que hizo. Entonces puede hacer más cambios. Así es. Siempre que sean convenientes para el devenir adecuado del país. Sí. Finalmente yo quiero decir 2 cosas. Antes, qué bueno que usted mencionó ese tema, Félix. La primera es que cuando un diputado o un senador
muere, usted ve, por ejemplo, cuando ellos mueren, por ejemplo, Dios libre mal, por ejemplo, un senador o un diputado de un partido que fue electo y pasa a otro partido. ¿Usted sabe cuál es el partido que presenta la terna? El partido que lo llevó, no el partido que él está militando en este momento. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es lo que dice el artículo 77 en el numeral 1. Que la terna para escoger ese diputado que murió, el partido que lo eligió, para que usted vea las contradicciones que tiene la propia Constitución de la República. La Constitución te dice en un lado que se elige en persona, pero esa misma persona puede pasar a otro partido después que ganó. Pero si muere, ese partido que lo hizo ganar es que pone entonces el legislador. Sí, está muy claro. Está muy claro. Correcto. Ese partido que, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo tiene varios senadores que ganaron en el PLD, como el senador de San Pedro, Franklin Peña. Félix Bautista, el de San Juan. También ganó Dionis Sánchez, del de el Pedernales. Si esto es Dios libre mal, muere uno de ellos. Quien va a poner ese senador no es la Fuerza del Pueblo, el PLD, porque ellos ganaron en el PLD. Eso es lo que dice el artículo 77, numeral 1. Ustedes lo pueden buscar. Pero en el caso del PRM, lo que va a pasar hoy, ahí en la terrena, dijeron los dirigentes del PRM que ellos van a esperar con bombo y platillo al presidente de ese partido, allá en la terrena. ¿Por qué? Ellos están sacando un alcalde que le ganó a ellos, le están dando que supuestamente los empleos que le pertenecen a los PRMistas, allá, dándole 30 o 40 empleos a él, pero además garantizándole candidato que él le ganó a esos PRMistas, que los PRMistas no lo van a aceptar. Se lo dijeron a paliza. Porque como tú vienes a imponerme, por ejemplo, en el caso mío, a imponerme un candidato que a mí me ganó en el pasado proceso, y que viene de otro partido, usted le va a venir a darle más importancia que yo soy fundador de ese partido. No, yo eso no lo acepto a nadie. Y el partido que me haga eso a mí, yo no voto por ese partido. Pero tú sabes... Yo siendo líder de ese partido en cualquier lugar. Sí, pero Juan de Dios, tú sabes quiénes van a beneficiarse de esa situación. Tienen nombre propio, Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara, porque ellos son los que están defendiendo la base del PRM. Entonces, esa gente que está directamente afectado, ¿para dónde va a ir? Va a ir donde Ramón Alburquerque y va a ir donde Guido Gómez Mazara. Así es, así es. Y además, porque los PRMistas no están en contra de que venga un PLDista, pero no lo pongan por encima del PRMista. ¿Por qué razón? Si le ganó a ese PRMista y ese PRMista cree, porque su partido ya llegó al poder, se puede fortalecer el liderazgo interno. Eso es lo que debió hacer el PRM, que no lo ha hecho, ni lo va a hacer, porque ellos lo que quieren convertir ese partido en una corporación electoral como el PLD. Y ellos deberían mirarse en el ejemplo del PLD, que el PLD era una corporación electoral y cómo terminó. Terminó sucumbido del poder, humillado. Así es. Porque no se fortaleció como partido, sino que el fin era electoralista. Entonces, ustedes van a seguir en ese mismo camino. Entonces, todo aquel que sigue ese camino, seguirá el camino del fracaso, tarde o temprano. Puede hacer que en un proceso único, en el primer proceso, eso no se dé. En el segundo no. Pero usted puede estar seguro, los errores en política se pagan y se pagan caro. Tarde o temprano aparecerá. Correcto. Creo que hasta ahí llegamos. Hemos llegado al final de este programa Ciencia y Más. Recuerden que cada sábado, a partir de las 8 de la mañana, estaremos por acá.